La localidad de Pelarrodríguez ha venido perteneciendo desde la Edad Media a la tierra de Ledesma. Dentro de las 1.464 hectáreas de extensión que tiene su término municipal, se incluye el lugar de Peramato, que ya en el siglo XIX era anejo de Pelarrodríguez. En la Baja Edad Media, Pelarrodríguez se llamaba Pelay Rodríguez, nombre que aludía sin duda a uno de los repobladores que a esta zona arribaran a finales del siglo XII o comienzos del XIII. En cierto documento fechado en el año 1259 aparece dicho nombre de Pelay Rodríguez como uno de los puntos de referencia en el deslinde de una serie de términos en los que tenían intereses don Pedro, obispo de Salamanca, y el cabildo por un lado, y el cabildo de la clerecía de San Marcos por otro. A los efectos de realizar las oportunas particiones de los diezmos correspondientes a los diversos lugares que caían dentro de las distintas jurisdicciones eclesiásticas, se convino entre los referidos interesados el delimitar con precisión los diversos territorios. Así, en el citado documento se explicita, entre otros extremos, que una de las oportunas líneas de demarcación iría desde el castillo de Ribas, en las inmediaciones del que siglos más tarde sería célebre pareja de la Flecha, hasta la aldea de Pelay Rodríguez. Locus qui vocatur Castellum de Ribas eundu perverticem montis secundum quod defluunt aque et secundum quod servant montanari eundo ad addeolan que vocatur Pelay Rodríguez. En cuanto a Peramato, también figura su nombre en algún que otro documento medieval, concretamente en uno que está fechado en el año 1223, por el que doña Guntroda da al Hospital de Jerusalén sus posesiones en las aldeas de Peramato, El Cornocal, Valdespino, Torre de Adriano y Ciudad Rodrigo. A cambio, el comendador de dicho hospital entrega a doña Guntroda toda la bailía de Ledesma. Entre los nombres que aparecen consignados en dicho documento se encontraban los siguientes: Momos, Pedro Amato, Quintana, Berrocalejo y otros. A finales del siglo XVI, Pelarrodríguez tenía una población de 22 vecinos, uno de los cuales era Hidalgo. Peramato era un insignificante lugar con tan solo 2 vecinos. Según algunos autores, de aquí procedía parte de la familia de Julián Sánchez el Charro, el célebre guerrillero nacido en Muñoz y que siglos después tanto se destacaría por el implacable acoso y las continuas derrotas que infligió a los franceses a lo largo de la Guerra de la Independencia. En los inicios del siglo XVII, Pelarrodríguez tenía una población de 20 vecinos. Su iglesia parroquial se hallaba en mal estado de conservación, era aneja de mercadillo, al igual que la de Peramato, y no tenía culto. A mediados del siglo XVIII y según el catastro de Ensenada, Pelarrodríguez lindaba con Casasola de la Encomienda, Aldeadávila de Revilla, Buena Madre y Rollanejo. Sobre el río Huebra había 2 aceñas. El número de vecinos de Pelarrodríguez era de 31. El caserío se componía de 36 edificios destinados a viviendas, más otros 17 deshabitados, 3 pajares y un corral de concejo. Había en el pueblo 3 sastres, un barbero y sangrador, un herrero y un tabernero. Había además 10 labradores y 13 jornaleros. Casi 30 años más tarde, el número de habitantes se había incrementado notablemente hasta alcanzar los 204 en el año 1787, lo que equivalía a unos 51 vecinos. Durante la Guerra de la Independencia, esta zona fue escenario de varias escaramuzas entre los guerrilleros españoles y las tropas francesas. Especialmente fue teatro de operaciones del ya citado Julián Sánchez el Charro y sus lanceros. En el año 1827, el doctor de Miñano señalaba que en el término de Pelarrodríguez funcionaban 2 molinos harineros situados sobre el río Huebra. El terreno producía pasto, bellota, centeno,
leña y algún trigo. La población era de 29 vecinos, que sumaban un total de 104 habitantes. Unos 20 años después, Pela Rodríguez fue indebidamente identificado por Pascual Madoz como San Pelayo de Cañedo. También este último lugar figura erróneamente denominado en el célebre diccionario de dicho autor, quien se refirió a Pela Rodríguez como San Pelayo y a San Pelayo como Pela Rodríguez. Curiosamente, de este último núcleo de población, el citado Madoz no dice absolutamente nada, puesto que al confundirlo con San Pelayo, únicamente habla de este en las páginas del mencionado diccionario. En lo que respecta a Peramato, se decía que tenía 6 casas y una población de 6 vecinos, con un total de 23 habitantes. En las décadas siguientes se produjo un considerable incremento demográfico, contabilizándose 358 habitantes en el año 1884. Por aquellas fechas había 2 escuelas. A comienzos de la década de 1960, Pela Rodríguez tenía una población de 544 habitantes, 58 de los cuales correspondían a uno de sus anejos, a Peramato, y otros 2 al Molino de los Avives, que así se llamaba una fábrica distante 1 kilómetro de Pela Rodríguez. En el término municipal se explotaban yacimientos mineros de manganeso y mica. En el pueblo había una herrería, una carpintería y una tahona. En el río Huebra, que discurre junto a aquel, se pescaban tencas y barbos. La instrucción primaria se impartía en 2 escuelas. Los servicios religiosos eran atendidos por un párroco, pero en cambio los sanitarios eran prestados desde pueblos comarcanos. Había una posada. Los pastos y el monte del término mantenían a 600 cabezas de ganado lanar, 88 de vacuno, 60 de cerda, 8 de mular y 3 de caballar. Los días 8 de febrero y 14 de septiembre se celebraban fiestas populares. La iglesia parroquial se hallaba dedicada a San Esteban. Gómez Moreno ponderó en su día las cualidades artísticas de un gran tríptico, a manera de retablo, con un escudo de los Maldonado en el paño central, entre 2 figuras escultóricas que representaban sendas bichas. Según dicho autor, el referido tríptico es de estilo italianizante, de comienzos del siglo XVI, al igual que sus pinturas, una de las cuales representa los desposorios de Santa Catalina. La segunda muestra hasta 4 figuras, 3 de ellas pertenecientes a santos y la cuarta a un clérigo orante. El oportuno comentario del citado Gómez Moreno sobre dichas obras de arte de la iglesia de Pela Rodríguez corresponde a las observaciones por él realizadas en los primeros años del siglo XX.